Hola, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a estar hablando en el libro de Habacuc. Vamos a estar hablando sobre la queja interna de Habacuc. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la posición de Habacuc? La queja significa reclamo, ese reclamo de Habacuc hacia Dios. Y así muchos de nosotros hemos estado en la posición de Habacuc con esa queja interna dentro de nosotros, frente a las injusticias que vemos a diario en nuestras vidas, en nuestro trabajo o en nuestra familia, o también en nuestra nación o país donde vivimos, o lo que estamos viendo hoy. Amén. Actualmente. Y esto que el profeta Habacuc estaba viendo en ese tiempo en su país, eso mismo está pasando hoy en la actualidad. Entonces, esa es la queja interna. El problema del mal. Amén. La pregunta de Habacuc: ¿por qué guarda silencio Dios mientras los malvados prosperan? Amén. Vemos aquí que en el libro de Habacuc comienza con una queja. El profeta empieza con una queja interna en su corazón porque él veía injusticia, violencia y maldad en su propio país. Pero Dios permanecía en silencio. Amén. ¿Y cuánto de nosotros nos pasa así? Que vemos violencia, lo que estamos viendo en el país de Sudán, lo que pasó en Nigeria, la persecución en contra de nuestros hermanos cristianos. Y, y decimos, Señor, ¿hasta cuánto? Tanta injusticia, tanta maldad, tanta violencia, porque se ha desatado una ola de violencia en el mundo, una injusticia, maldad, donde la maldad cada día aumenta. Y para las personas eso es normal. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Amén. Donde ya no se practica la justicia, donde al cristiano por profesar su fe en Jesucristo, porque somos luz, le somos un estorbo a la sociedad, al mundo. Entonces, Habacuc estaba viendo injusticia en su propio país, violencia y todo. Y es ahí cuando nosotros nos preguntamos por qué no interviene Dios, por qué no responde. Esa era la misma pregunta y la queja interna de Habacuc en su corazón. Vemos en el capítulo 1, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc estaba diciendo, ¿hasta cuándo seguiré clamando, oh Señor, y tú no vas a escuchar? Así nos pasa a nosotros, que clamamos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a escuchar nuestra oración? Amén. Lo que pasa alrededor del mundo. Y dice, y daré voces a ti a causa de la violencia. Habacuc estaba clamando a Dios por causa de la violencia. Y dice, y no salvarás. Amén. Habacuc estaba esperando una respuesta pronta del Señor. Él le dice en el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia y destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La ley no estaba valiendo nada para ellos. Incluso salía torcida la justicia, no se estaba practicando la justicia en el país de Habacuc. En Habacuc había esa queja interna dentro de su corazón y le dolía al ver su país envuelto en esta barbarie de injusticia, de violencia, de maldad, donde el impío asedia al justo, donde los más poderosos se levantan contra el más débil.
como está pasando con nuestros hermanos en Nigeria, en Sudán, donde los que por tener armamentos se creen poderosos, haciéndole daño al otro, y donde nosotros como pueblo de Dios o como no cristianos nos quejamos internamente diciendo: Dios, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no respondes? Esto le estaba pasando a Habacuc, y creo que muchas veces a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Pero solamente Dios permanecía en silencio. Solo Habacuc lo que escuchaba era un silencio. ¿Cuántas veces nosotros solamente lo que escuchamos de parte de Dios es silencio? Pero no sabemos que cuando el Señor está en silencio, Él está obrando. Cuando el Señor está en silencio, pensamos que Él no está al tanto de la situación. Porque tal vez Habacuc él estaba clamando a Dios, diciéndole: Señor, ¿no oyes? Y Dios no respondía. Y a veces pensamos que porque Dios no responde y está en silencio, Dios no está al tanto de las cosas que están pasando, o Dios no está al tanto de nuestra situación. Y es que no quiere decir porque Dios está en silencio, Él no está al tanto de lo que estamos viviendo. Dios está al tanto de las cosas que están pasando. Y Él no está quieto de brazos cruzados. Dios está trabajando. Dios está moviendo su ficha. Amén. Entonces dice que Dios permanecía en silencio invisible. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Ya lo dije anteriormente: ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no responde? Cuando Habacuc clamaba por ayuda, o cuando nosotros clamamos por ayuda, o cuando nuestros hermanos cristianos claman por ayuda, o cuando tú clamas por ayuda por las injusticias de tu vida. Vemos injusticia en el empleo, en el hogar y en diversas partes: violencia, maldad, egoísmo, hipocresía, derramamiento de sangre, donde los que de pronto los poderosos se creen que son invencibles. Pero vemos que Habacuc llevó esta pregunta directamente a Dios en oración. Habacuc fue un profeta diferente a los demás. Él llevaba su inquietud, su queja interna a Dios a oración. Pero Dios le contestó. Dios le contestó de una forma que Habacuc no había anticipado. Amén. Y vemos aquí que hay veces que cuando Dios nos responde, quedamos perplejos y confusos, porque esperamos que Dios actúe como nosotros queremos o pensamos. Y no es como nosotros pensamos o queremos. Dios va a actuar de la forma que Él quiere. Y Habacuc, y como nosotros muchas veces quedamos perplejos a las respuestas de Dios. Así que Habacuc había quedado perplejo. Y la respuesta de Dios a Habacuc fue que dijo que enviaba a los babilonios para castigar a Judá. Y Habacuc como que, ¿cómo? La palabra de Dios describe un ejército salvaje, sin piedad, que rompería a Judá en pedazos, ¿verdad? Porque vemos que los babilonios son violentos. Ahora